debe estar en rojo en la pantalla. O sea, no debe estar el verde, sino el rojo. Okay. Como el servicio de adoración dominical es la manera que Dios usa para renovarnos los términos de su pacto, dicho en otras formas, para recordarnos lo que Él ha hecho por nosotros, que Él es nuestro Dios, que nosotros somos su pueblo. Y quiero empezar la clase leyendo el mismo pasaje con el que empezamos la vez pasada, que está en Hebreos 13, versículos 20 al 21. Hebreos 13, 20 al 21, página 1244. Hebreos 13, versos 20, 21, página 1244. Y la palabra del Señor dice: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hemos dicho entonces Dios, Dios de paz, Dios que ha establecido la paz con su pueblo, entregó a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados y lo ha hecho, ha entregado a Cristo como el fiador, como el garante de la salvación de su pueblo por medio de su sangre. Y decíamos que esa sangre es la sangre del pacto eterno, no es un pacto temporal. Es un pacto desde la eternidad y que en un punto del tiempo el Señor envía a su Hijo, pero era el plan eterno de Dios enviar a su Hijo para rescatar a su pueblo. No es algo temporal. Aquí las palabras son importantes y el orden de las palabras es importante. Y que entonces, en virtud de ese pacto, dice verso 21, el Señor nos hace aptos en toda buena obra, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Dios nos hace aceptables delante de Él por medio de Cristo. Dios nos renueva interiormente por la obra del Espíritu Santo. Y es de esa manera que el Señor aplica la obra de Cristo, cumple con su pacto en nosotros. Ahora, les decía entonces que el servicio de adoración entra en ese orden de ese pacto eterno, precisamente en que Dios desde el principio de la Escritura muestra cómo se le debe adorar. Recuerdan que desde el principio dijimos cómo se adoraba en Edén. Dijimos, la adoración en Edén era algo muy sencillo. Dios coloca a Adán en medio del jardín, lo bendice, dice Génesis 1:21, le muestra lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, y le muestra que podría comer del árbol de la vida. Esa era la adoración en Edén. Que cuando entró el pecado del mundo se añade el elemento del sacrificio. Pero ese elemento del sacrificio, les comentaba, está basado en virtud de lo que acabamos de leer. El pacto eterno de Dios. No es que los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento pudiesen borrar el pecado del pueblo. Esos sacrificios solamente recordaban y señalaban que Cristo moriría. Vimos varios pasajes del Antiguo Testamento. Vimos en Éxodo 20, de Éxodo 20 al 24, como cuando el Señor llevó al pueblo al monte Sinaí. Básicamente esto fue un servicio de adoración, lo que se hizo allí. Vimos cuando se inauguró el templo de Salomón,
cómo estaban básicamente casi que todos los elementos del servicio que nosotros tenemos hoy en día, estaban allí. Y entonces hoy vamos a terminar con el tema, hablando específicamente, esto fue lo que ya vimos, hablando específicamente de concentrarnos un poco en la persona de Cristo y concentrarnos en el nuevo pacto. Añadir un poco los detalles en qué se diferencia el servicio en el nuevo pacto. O más bien cómo esos elementos que ya vimos se cumplen en el nuevo pacto, los vemos en el nuevo pacto. Entonces, ¿por qué? Lo recalco. ¿Por qué nos podemos acercar a Dios para adorarlo? Por la obra de Cristo. No hay otra forma. Es por la obra del Señor. Como decía la vez pasada, la diferencia entre el Edén, cuando aún no había entrado el pecado al mundo, la adoración en Edén, cuando no había entrado el pecado al mundo, y la adoración después del Edén, cuando el pecado entra al mundo, está en la necesidad de la sangre y del sacrificio. Nosotros por nosotros mismos no somos aceptables delante de Dios a menos que nos presentemos por medio de alguien. A menos que alguien pague por nosotros. Y ese es Jesucristo. Entonces, Cristo es el redentor del pacto. Él es el redentor del pacto. Desde Génesis 3:15 encontramos la promesa de la venida del Salvador. Tan pronto como se dio la caída, encontramos la promesa de que el Salvador vendría, de que la simiente vendría. Tan pronto como ocurrió la caída, encontramos que Dios mostró la necesidad de los sacrificios de animales. Génesis 3, verso 22. Sacrificios que apuntaban, por supuesto, a la obra de Cristo. Tan pronto como eso ocurrió. Es decir, Cristo no es el plan B del pacto. Cristo no es un plan B porque a Dios le salieron las cosas mal en el Antiguo Testamento. Cristo es el centro. Cristo es el centro. Y ese punto es fundamental. Y ese punto hace toda la diferencia en la vida cristiana. Hace toda la diferencia en la forma en la que leemos la Escritura. Hace toda la diferencia en la forma en la que adoramos a Dios. Que desde el principio Dios ha llamado a su pueblo para que lo adore por medio de Cristo. Desde el principio, desde la caída. Para que su pueblo lo adore por medio de Jesucristo. Desde el principio. Entonces, nosotros ahora, después de la obra de la cruz, estamos viviendo en lo que llamamos el tiempo del nuevo pacto. Tenemos antiguo pacto antes de la cruz, nuevo pacto después de la cruz. Antiguo pacto comprende básicamente desde el tiempo de la ley, la entrega de las tablas de la ley, hasta la venida de Cristo, para ser más exactos, hasta que se consuma la obra de la cruz. Todo eso se llama el Antiguo Pacto. En nuestra Biblia se encuentra en lo que llamamos el Antiguo Testamento, Pacto o Testamento, y tiempo del Nuevo Pacto. Entonces, es cierto que en Cristo Jesús, ahora, muchas de las cosas que se hacían antes en la ley, en cuanto a los sacrificios, en cuanto a los sacerdotes, en cuanto al ministerio del templo, se cumplen en Jesús. Son cosas que se cumplen ahora en Jesús. Porque todo eso eran sombras, eran formas que mostraban a Cristo. Si quieren, por favor, acompáñenme a Colosenses. Capítulo 2. Versículos 16 y 17. Página 1212. 12.
Capítulo 2, versículos 16 y 17. Página 1212, Colosenses 2. Está justo debajo de un título que dice Advertencias contra mandamientos de hombres. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que son sombra de lo que debe venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Ok, entonces esta es una figura muy útil para entender la relación a grandes rasgos, ¿no? Porque esto tiene bastante tela que cortar. Pero a grandes rasgos nos permite entender un poco la relación Antiguo-Nuevo Testamento. Imagine que esto es una cruz que quedó bien dibujada y que la cruz está proyectando una larga sombra, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba en la iglesia de Colosenses? Había maestros judíos que decían que estos cristianos de Colosas podían creer en Cristo, pero además tenían que adoptar algunas ceremonias del Antiguo Testamento para ser verdaderamente espirituales. Tenían que celebrar las lunas nuevas que se celebraban en el Antiguo Testamento. Tenían que celebrar las comidas, las restricciones de comidas y bebidas que había en el Antiguo Testamento. Y Pablo les dice, todo esto, las comidas, las bebidas, las lunas nuevas, muchas de esas ceremonias, eran una sombra que proyectaba la obra de la cruz. Es decir, la obra de la cruz es el cuerpo, está mostrando cuerpo-sombra, y todo esto que había acá eran sombras. Entonces, cuando uno mira una sombra, por supuesto, yo les hago preguntas acerca de las sombras. Cuando uno mira una sombra, uno podría decir con claridad qué persona es la que está proyectada en la sombra. Uno puede ver el cuerpo proyectado, ciertas características generales del cuerpo. Una persona puede ser que es alta, que es baja, que es gordita, es delgada, pero uno no ve todo el detalle. Uno no ve todo el detalle. Pero uno tiene una idea de quién es, qué es eso que se está proyectando allí, o quién es ese que se está proyectando allí. Pero, indudablemente, la sombra no es el cuerpo. La sombra es una proyección. Y una persona puede tener sombra, se le puede ver la sombra, o no se le puede ver la sombra, pero eso no lo hace ni más ni menos persona. ¿A qué punto voy con eso? A que la cruz proyectaba una sombra en todo el Antiguo Testamento, es la analogía que Pablo está colocando. La persona de Cristo y su obra proyectaba una sombra hacia todo el Antiguo Testamento, y todo lo que había en el Antiguo Testamento, comida, bebida, sacrificio, el sacerdocio de los levitas, todo eso era el reflejo de la cruz, de lo que la cruz es. Entonces Pablo dice, lo que está diciéndonos aquí, que nadie les diga que ustedes tienen que adoptar todas esas cosas que habían en la sombra para poder abrazar a Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, la analogía de Pablo es casi una analogía de sentido común. Yo tengo que tocar la sombra de alguien o que ver la sombra de alguien para poder conocer una persona. No es necesario. No es necesario. Yo no estoy viendo aquí la sombra de ninguno de ustedes, por ejemplo. Y eso no significa que para conocerlos a ustedes yo tenga que ver el reflejo de ustedes en una sombra. Yo los conozco. Ese es el tipo de analogía que casi que de sentido común que Pablo le está colocando a la iglesia. Y le está diciendo que nadie les diga que ustedes tenían que adoptar las comidas, la dieta del Antiguo Testamento, o que tenían que adoptar las lunas nuevas, las fiestas de lunas nuevas, porque es que Cristo, el cuerpo, ya vino. Y si Cristo, el cuerpo, ya vino, ¿yo para qué veo la sombra?
¿Yo para qué miro la sombra? ¿Yo para qué busco la sombra? Si ya tenemos el cuerpo. O sea, si yo lo estoy viendo ustedes aquí, ¿yo para qué voy a empezar a mirar por aquí dónde está la sombra de ustedes? ¿Para qué? Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas. Entonces, de esa manera, aunque el Antiguo Testamento nos muestra básicamente cómo era la pauta de la adoración, ahí lo vimos la vez pasada con los dos ejemplos, Éxodo y Templo, aunque hay otros ejemplos más. Aunque el Antiguo Testamento nos muestra la pauta, eso no significa que todo se hace con la sombra. Es decir, no tenemos que adoptar ni la misma comida, ni las mismas bebidas, ni hacerlo en las lunas nuevas, porque todo eso pasó. Pero la sustancia o el cuerpo, siguiendo el ejemplo de Pablo, permanece, que es Cristo. Entonces, tenemos lo que es el servicio, cómo se hace el servicio de adoración, según la estructura que ya vimos. Pero todo eso se cumple en Cristo, que es el cuerpo. Y lo vemos en Cristo, que es el cuerpo. Entonces, vamos a ver algunos pasajes y vamos a hacer un pequeño recorrido sobre cómo encontramos estas cosas hoy en día, en el Nuevo Pacto. Empecemos por Hebreos 12. Vamos por Hebreos 12, versículos 18 al 24. Empecemos recordando a dónde nos hemos acercado. 1243. Empecemos recordando a qué monte hemos venido, dónde nos hemos acercado. (1243) 12 versículos 18 al 24. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal, que los que oyeron rogaron que no se le hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreado. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a las miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Ok, con esto recordamos algo que vimos hace 3 clases. ¿Nosotros adoramos en un monte, sí o no? Como iglesia. ¿Dónde? A ver. Por medio de la fe, ¿a qué monte venimos? Al monte de Sión, a la Jerusalén celestial. Claro. Lo vimos hace como tres domingos. Venimos a la Jerusalén celestial. Espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando, sí, por medio de la fe. Venimos a la Jerusalén celestial. Exactamente. ¿Dónde adoró el pueblo cuando salió de Egipto? Sinaí. Eso es lo que está comparando aquí el autor de Hebreos. ¿Dónde adoramos nosotros? Por medio de la fe. ¿A dónde nos acercamos? A la Jerusalén celestial. Pero estamos adorando en el monte celestial. Se une la alabanza de la tierra y el cielo. Se une la alabanza de la tierra y el cielo. Exactamente. Eso es lo que sucede el día domingo. Aunque el mundo no lo vea, aunque uno no lo vea con el ojo, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa el domingo. Por eso les decía, el domingo es una marca, una señal para el pueblo de Dios que le debe recordar dónde está el reposo que le espera. Entonces nosotros nos acercamos espiritualmente por medio de la fe al monte
a la Sion celestial. Allí nos acercamos a venir a adorar. Nos dice el pasaje, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto. Ahora, añadamos un poquito más de detalles. ¿Ustedes recuerdan qué sucedió cuando el pueblo fue traído al monte Sinaí? Que Dios empezó a hablar. En las tablas de la ley. Un poco antes, Dios empieza a hablar y el pueblo se asustó. ¿Y recuerdan qué dijo el pueblo? No queremos oír. ¿Que le hablara a quién? A Moisés, y que Moisés le hablara al pueblo. O sea, eso muestra la necesidad de un ¿qué? Mediador. Alguien tenía que mediar entre Dios y los hombres. Moisés es el mediador del antiguo pacto. Él medió. Entonces Dios le hablaba a Moisés, Moisés le hablaba al pueblo. Ahora, ¿cuál es nuestro mediador? Cristo. Tenemos un mediador que es superior, que es Cristo, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Él es el mediador del nuevo pacto. Él le dijo a los discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va al Padre, nadie adora al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Nadie. Él es el mediador. Entonces, en Sinaí había un mediador, nosotros tenemos mediador. Y enseña Hebreos que Moisés no fue sino un siervo en la casa de Dios. Moisés apuntaba a Cristo, porque veíamos de la sombra y la realidad. Moisés apuntaba a quién era Cristo. Ahora, nosotros, tal como veíamos la clase pasada en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo era llamado, tenía que ser ¿qué? Limpiado. La necesidad del sacrificio. El pueblo era llamado y se hacía un ¿qué? Sacrificio. ¿Recuerdan cuando el pueblo llegó a Sinaí, qué fue lo primero que Dios les dijo? Yo soy el Señor tu Dios, que te ¿qué? Que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Y qué les recordaba eso a ellos? Que Él los sacó por precio de sangre. Él sacó a Israel de Egipto por precio de sangre. Murieron los primogénitos de los egipcios y no murieron los primogénitos de Israel. ¿Pero por qué no murieron? Por la sangre del cordero. Por esa razón no murieron. Porque hubo un cordero que pagó por ellos. Ahora, así como ellos llegaron a Sinaí y estuvieron allí gracias al sacrificio de esos corderos, nosotros nos acercamos a Dios por medio de ¿qué sacrificio? Del de Cristo. Nos presentamos delante de Dios por medio de Cristo. Es por medio de Él que nos presentamos. Por ejemplo, Hebreos 7, verso 27, unas hojitas, unas páginas atrás. Hebreos 7, leamos desde el verso 26, página 1237. Hebreos 7, 26, 27. Que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque este Jesús lo hizo una vez, para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Ok, hay demasiado que decir. Eso está lleno de verdades bíblicas. Pero concentrémonos en el punto que tenemos hoy. Jesús, de paso, allí se nos dice de una vez, es el sumo sacerdote.
que oficia, por el cual nos acercamos. Jesús, a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, es santo, inocente, inmaculado, sin pecado. Jesús no tiene ningún pecado. Jesús, dice aquí, no tiene necesidad de presentar sacrificios por Él mismo, porque Él es perfecto. Él presenta el sacrificio ¿por quién? Por su iglesia. No por Él, por su iglesia. Ahí podemos ver el amor de Dios, en que Él no necesita sacrificarse por Él. Él sacrifica por su iglesia. Él es perfecto. Y Él se presenta y lo hizo una vez y para siempre. Pacto eterno. La sangre del pacto eterno requería un solo sacrificio, que es el sacrificio de Cristo. Un sacrificio, nada más, era necesario. El de Cristo, el del Cordero de Dios. Entonces nosotros cuando venimos a adorar, no hay sacrificio que hacer. El sacrificio está hecho. ¿Nosotros qué es lo que hacemos? Más bien, ¿qué hace Dios por medio del servicio? ¿Qué es lo que Él nos recuerda? Que somos aceptados por medio del sacrificio de Cristo. Por eso es que regularmente cuando empezamos el servicio, cuando normalmente uno de los primeros salmos que se leen, son salmos que nos recuerdan la misericordia de Dios, que Él nos rescató, que Él nos salvó. Porque nosotros no estamos partiendo, no estamos empezando desde un sacrificio que hay que hacer, sino de algo que ya fue hecho. De un sacrificio que ya fue hecho. Por eso el servicio empieza así, con un salmo que nos recuerda lo que Dios hizo, que nos recuerda la misericordia de Dios por medio de Cristo. Entonces, somos limpiados y somos consagrados como pueblo de Dios cuando nos reunimos a adorar, desde el preciso momento en que empezamos a leer el primer salmo. Entonces, yo espero que eso que estoy diciendo no solamente quede como material de una clase, como algo intelectual, sino que nos haga conscientes de lo que pasa en el servicio. Por eso yo les decía cuando empezábamos estas clases, el propósito de estas clases no es solamente decir por qué lo hacemos como lo hacemos, sino la razón que hay detrás de ello. Cuando nosotros leemos las primeras palabras de esos salmos que tomamos al principio, eso nos debería emocionar, nos debería alegrar. Saber que yo estoy viniendo a adorar a Dios no por algo que yo haya hecho, sino por lo que Cristo hizo. Sea como sea que a usted le fue en la semana. Esa es la razón por la que venimos a adorar. Es esa. Es la razón por la que somos aceptados. Por lo que Dios hizo. Por medio de Cristo. Somos limpios por eso. Somos limpios por eso. Esa es la razón por la que somos limpios. Si uno es un creyente sincero que ha venido al Señor por en fe y arrepentimiento y que tiene una vida cristiana en santificación, que va creciendo, le tiene que recordar que esa es la razón por la que se acerca. Esa es la razón por la que se acerca. Pero además, el Señor nos recuerda también, cuando utiliza su palabra, lo que Él ha hecho, y nos encomienda básicamente a creer en sus promesas y a obedecer sus mandamientos. Es lo que ocurre en la predicación, lo que ocurre cuando la palabra es leída y es predicada. Vamos a Hebreos 4, verso 12, aprovechando que estamos en Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículos 12 al 13, página 1234. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas
y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muy bien. Bueno, de hecho, versículo siguiente, lo voy a leer solo para resaltar algo. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué lo resalto? En el Antiguo Testamento regularmente, cada Shabbat, el sumo sacerdote leía la palabra y explicaba. Leía y predicaba. Eso era lo que hacía. Parte de lo que hacía. Porque también tenía que hacer los sacrificios, tenía que dirigir el templo, pero el sumo sacerdote era el encargado de la predicación regular del Shabbat, del sábado. ¿Qué está diciéndonos aquí este pasaje? Que el sumo sacerdote, ¿quién es? Cristo. Y que Él pone su palabra en medio de la iglesia y su palabra va a hacer algo. Dice aquí. ¿Qué va a hacer su palabra? Es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos del corazón, de los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí hay una promesa interesante. La predicación es eficaz, no por el predicador. Ahora, Dios levanta pastores para su pueblo. Eso ya lo hemos visto en el Sermón del Monte. Él levanta pastores, levanta buenos pastores que conozcan su palabra y demás. Él lo hace. Pero la razón última por la que la predicación es eficaz es por el sumo sacerdote que tenemos. Esa es la razón. Porque dice aquí, Cristo envía su palabra por medio de sus siervos y esa palabra que Él envía es viva y eficaz para discernir los pensamientos, para entrar literalmente dentro del corazón de la persona y mostrar lo que está allí. Entonces, de una vez les digo, si ustedes alguna vez han sentido que algo que yo he dicho le dio, yo no le estoy investigando la vida a usted. Yo no ando detrás de ustedes mirando qué es lo que ustedes están haciendo. ¿Quién lo hizo? Es Cristo, el sumo sacerdote que tenemos en los cielos, que ha prometido que su palabra predicada va a hacer eso. Esa es su promesa. Que su palabra va a hacer eso. O sea, no es por mí. Yo no sé qué hacen ustedes. Yo no soy omnisciente. Yo no estoy en la casa de cada uno mirando qué es lo que están haciendo. Es Cristo el que habla y hace que su palabra sea eficaz y discierne los pensamientos, discierne lo que hay en el corazón. Y aquí dice una razón, porque no hay cosa creada oculta a su vista. O sea, ustedes se pueden ocultar del pastor, pero de Cristo no se pueden ocultar. De Él no se pueden ocultar. Y cuando Él toma su palabra y le muestra algo suyo, es la obra de Él y su Espíritu. Es la obra de Él y de su Espíritu. Entonces, este elemento, como les decía la vez pasada, también estaba en el Antiguo Testamento, la predicación, como lo vemos aquí. El sumo sacerdote cada Shabbat se levantaba, leía la palabra, predicaba. Ocurría igual. La diferencia es que ahora tenemos a Cristo reinando a la diestra de Dios Padre, oficiando como sumo sacerdote y predicando a través de las personas que Él ha establecido. Entonces, ¿tenemos el mismo elemento que había en el Antiguo Testamento? Sí, lo tenemos. Pero, digamos que elevado a una potencia muchísimo mayor por Cristo, por lo que Él hace. Ahora, otro elemento que mencionábamos la vez pasada, las comidas de pacto. La vez pasada hablábamos, la Pascua era una comida de pacto, se celebraba una vez al año y cada Shabbat, cada sábado se celebraban las ofrendas de paz.
al final de la ofrenda de paz, los sacerdotes comían en el lugar santo el pan de la proposición y la parte del sacrificio que era para que comieran. Yo les decía, ese elemento es reemplazado hoy en día por la cena del Señor. Ese elemento es reemplazado por la cena del Señor. Cuando el Señor coloca su mesa en medio de su pueblo, esa es una comida de pacto, pero es una comida que ya no es sangrienta. O sea, es decir, ya no requiere un sacrificio de un animal. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya fue hecho y cuando venimos a la cena, venimos haciéndolo en memoria de Cristo. Venimos haciéndolo en memoria de Cristo. Esa es una gran diferencia. Y así como estas comidas representaban la comunión de Dios con su pueblo, de la misma manera, la cena es un momento de intimidad entre Dios y su pueblo a través de su Espíritu. Vamos a 1 Corintios 10, verso 16. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. ¿No, Omar? Sí. Puesto que el pan es uno, nosotros somos muchos. Somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Consideren al pueblo de Israel los que comen los sacrificios. ¿No participan del altar? Muy bien. Entonces, la copa de bendición que bendecimos, el pan que partimos, la cena del Señor, el pan y el vino, es la participación en el cuerpo y la sangre de Cristo. Participación, o debe decir Reina Valera, comunión. Creo que dice comunión. Es la participación, la comunión en el cuerpo de Cristo. Participación de comunión, ¿en qué sentido? Bueno, esto nos mete en un tema bastante amplio, pero lo voy a resumir. Ya leímos en Hebreos que ¿cuántos sacrificios hizo Cristo? Uno, ¿verdad? Un solo sacrificio. Cristo hizo un solo sacrificio. Nosotros participamos del cuerpo y la sangre de Cristo, de ese sacrificio, de ese único sacrificio. Nosotros participamos del cuerpo y la sangre de Cristo en ese único sacrificio. Es decir, cuando este pasaje está hablando de que la Biblia no se está contradiciendo. La Biblia no está diciendo que es que hay muchos sacrificios y que por esa razón es que comemos del cuerpo y la sangre. No es lo que está diciendo. Está diciendo que hubo un sacrificio y que de ese sacrificio nosotros participamos. Cuerpo y sangre. Ahora, la palabra importante aquí es comunión. Esa es la palabra importante. Palabra comunión o participación. Porque no está diciendo que comemos, literalmente. Está diciendo que participamos. Y la participación y la comunión del creyente con Cristo y todos los beneficios de su sacrificio ocurre a través del Espíritu Santo. Ocurre a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando dice que nosotros cuando venimos, comemos el pan, tomamos el vino, participamos del cuerpo y de la sangre del Señor, no está diciendo que el Señor fue vuelto a sacrificar. Lo que está diciendo es que de ese sacrificio, el Señor, esa palabra recordar, bueno que la haya dicho, de ese sacrificio, el Señor está colocando la mesa
para recordarnos a nosotros. Ojo con el énfasis, porque a veces se dice es que nosotros somos los que venimos a recordarlo a Él. Es al revés. Cuando Dios coloca la mesa, Él nos está recordando a nosotros, Él nos está recordando a nosotros que nosotros participamos del sacrificio de la cruz, del cuerpo y de la sangre. Que Él fue entregado como Cordero de Dios por nosotros en el sacrificio de la cruz. Y así como la palabra es eficaz porque el Espíritu Santo la aplica al creyente, lo que leímos ahorita, la Santa Cena es eficaz para fortalecer al creyente por la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo? La Santa Cena es como una representación visual de lo que Cristo hizo. Mientras la palabra predicada apela a oído, apela a lo que escuchamos, la Santa Cena apela a lo que vemos y a lo que gustamos. Yo quiero que piensen en la representación cuidadosa de la cena. Tomamos el pan, lo metemos en nuestra boca, lo masticamos, tomamos el vino, lo tomamos. Y nos está diciendo, lo que nos está diciendo es que así como nosotros participamos de ese pan y de ese vino, que nos representan el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, como Él fue entregado como Cordero Pascual, nosotros participamos de ese sacrificio. Nosotros participamos del sacrificio y recibimos los beneficios del sacrificio. Entonces, 26, gracias al Señor, vamos a tener Santa Cena. Cuando la cena del Señor es puesta en medio de nosotros, Dios nos está recordando. Y el Espíritu Santo es el que hace eficaz eso para fortalecernos como creyentes, para fortalecer nuestra fe como creyentes. Es la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Es la obra del Espíritu del Señor en nosotros lo que hace eficaz la cena. Eso nos metería en muchos temas más extensos sobre si los elementos se pueden cambiar. Digo brevemente, no. Los elementos de la cena no se pueden cambiar. Tienen que ser pan, tiene que ser vino, porque es lo que representa lo que el Señor hizo. Si no cambia los elementos, está representando otra cosa. Tiene que ser pan y tiene que ser vino. Lo que fue algo instituido por él mismo. Y porque Él mismo lo instituyó. Él no puso Ordenanza. sí, por una ordenanza, que es pan y es vino, no es otra cosa. Y el pan y el vino son los que representan lo que Él hizo. El pan estaba sustituyendo, el pan sustituía en ese momento al Cordero Pascual y al pan sin levadura. Y el vino reemplazaba el vino amargo que se tomaba, que representaba la sangre del Cordero. Entonces, tienen que ser esos elementos, no pueden ser otros. Por lo mismo se habla que la cena del Señor es un medio de gracia para nosotros, o sea, es algo que Dios nos da a nosotros. Es recibir de Él algo por medio de la cena. Exactamente. Es algo que nos da, es un medio de gracia para recordar. Él nos recuerda a nosotros lo que Él hizo. Yo tengo ahí la duda, no. O sea, yo siempre pensé que era que yo recordaba el sacrificio de Cristo. Pero tú dices ahorita que Cristo nos recuerda a nosotros el sacrificio. Bueno, no sé por qué. No, porque siempre se acuerda como que Siempre se ha hecho así. Sí, Sí. porque siempre nos lo han enseñado. Exacto, porque las palabras en memoria de mí se enseñan como si nosotros somos los que venimos a recordar. Bueno, estamos hablando acerca de las comidas y Dios nos hace el encargo al final de servir. Lo que les decíamos, en el servicio del Antiguo Testamento al final se encargaba al pueblo. Leíamos el pasaje de Números, de hecho,
que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor encarga al pueblo a que vaya y haga una tarea. El Señor a nosotros al final, cuando leemos al final cualquiera de los pasajes que utilizamos para despedir el servicio, el Señor nos está enviando, nos está encomendando que salgamos, que vayamos a hacer una tarea. ¿Cuál es la tarea que Él nos encomienda a nosotros? Vivir para Él, confiar en Él, en sus promesas, hacer discípulos. Él nos encarga, Él nos comisiona a hacer una tarea. Ahora, con esto hemos explicado básicamente cómo todos esos elementos que ya vimos del Antiguo Testamento se cumplen ahora. La pregunta, que sé que naturalmente debe quedar en la mente de cada uno, es: ¿y dónde entran aquí las canciones? ¿Dónde entran los cantos? Hemos hablado del llamamiento, hemos hablado de la predicación, hemos hablado de la cena, hemos hablado del envío, no hemos hablado de las ofrendas, pero ese creo que tal vez de los elementos es el más claro. En el Antiguo Testamento se dan ofrendas igual. La pregunta es, bueno, ¿por qué cantamos? ¿Por qué? Bueno, el canto es un elemento que Dios ordenó. Dios ordenó no solamente que la palabra sea leída, que sea predicada y demás, sino responder. El canto es una respuesta a lo que Dios nos dice o nos está diciendo por medio del servicio. Dios habla, nosotros respondemos. Dios habla, nosotros respondemos. Esa es la función fundamental del canto. La función fundamental del canto es responder. Nosotros respondemos de dos formas: orando y cantando. Orando y cantando. Por eso, leemos el primer pasaje y ¿qué es lo que hacemos inmediatamente? Orar, cantar. Leemos el segundo, ¿qué es lo que hacemos? Orar, cantar. Por eso la dinámica de nuestro servicio es: Dios habla, nosotros respondemos. El canto, si hicieran un recorrido cada uno en los salmos, tratan de recordar los salmos que saben de memoria, sobre todo los salmos de alabanza, se darán cuenta que los salmos de alabanza son un recordatorio de lo que Dios ha hecho. Se recuerda que Dios sacó a Israel de Egipto, se recuerda que Dios ha sido misericordioso, que ha sido bondadoso. Porque la función de cantar es esa. Es recordar, es responder a lo que Dios ha hecho, a lo que Él nos está diciendo, o al elemento del servicio que estemos en el que estemos en ese momento. Ya sea el llamamiento, ya sea lectura, ya sea la confesión del pecado, etc. Vamos a un par de pasajes que nos hablan, veamos uno solo. Un pasaje que nos habla acerca del canto en el Nuevo Testamento. Está en Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3, versos 15 y 16. 15 y 17, mejor dicho. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con toda acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Ok. Allí se nos recuerda lo que básicamente es el canto, que la paz de Cristo reine en sus corazones, que es a lo que hemos sido llamados como un solo cuerpo. Aquí está la imagen de estar reunidos como cuerpo, interesantemente. Es a lo que hemos sido llamados en un solo cuerpo, a ser agradecidos. Y aquí nos dice entonces exactamente qué es lo que hace el canto. Miren esto: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. ¿Qué hace la palabra en nosotros?
habitar, está en nosotros. Y de la palabra que habita en nosotros, con toda sabiduría, enséñense y amonéstense con salmos, himnos y cánticos espirituales cantando a Dios. Entonces, mire lo que sucede. La palabra viene a nosotros, habita en nosotros. Y nosotros cantamos. ¿Cantamos a quién? A Dios. Cantamos a Dios con gracia en nuestros corazones. Miren que es un acto de la palabra habita y nosotros ¿qué? Respondemos. Nosotros cantamos. Nosotros cantamos, O sea, expresamos. expresamos. Con acción de gracia, es un agradecimiento. La música actúa como agradecimiento. La palabra mora en el creyente, por supuesto, porque esa es la promesa de Dios. La palabra mora en el creyente. Pero cuando venimos al servicio, ¿qué sucede? La palabra nos es ¿qué? Recordada una vez más. La palabra nos es recordada. Entonces, en respuesta a esa palabra que recordamos, que ya habita en nosotros, ¿qué ocurre? Dice acá. Nosotros expresamos, agradecemos. ¿Con qué? Con canciones, con salmos, himnos, cánticos espirituales. Con eso expresamos nuestro agradecimiento a Dios. Entonces, ¿cómo lo ven? El elemento de la música, el elemento de salmos, himnos, cánticos espirituales, el elemento musical, funciona siempre como una respuesta en virtud de la palabra que habita en nosotros y que nos es recordada. Ese es el propósito de la música. O sea, la música es una respuesta a la palabra. Por eso la música tiene que estar llena de buen contenido bíblico. Tiene que estar centrada en Cristo, en el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ese es el propósito de la música. Hay música, hay canciones que tienen muchas emociones religiosas, pero que no están centradas. Están centradas en uno y en la experiencia religiosa de uno, pero no están centradas en Cristo y en lo que Él ha hecho. No está centrada en Cristo y lo que Él ha hecho. Y aquí nos dice que la palabra es una respuesta, que la música es una respuesta a esa palabra que está en nosotros, esa palabra que nos recuerda lo que Cristo hizo, cómo tenemos que vivir para Él. Entonces, para resumir este punto, la música no es un elemento aparte. La música es un elemento que responde ¿a qué? A la palabra. Y ahí habla algo de amonestarnos, enseñándonos. Claro, la música exhorta, amonesta, consuela. Uh-huh. Cuando cantamos en grupo y las canciones nos amonestan, nos enseñan y entre nosotros mismos nos estamos hablando, digámoslo así, pienso yo. O sea, es hablar la palabra por medio de la música. Por medio de la música nos estamos animando los unos a los otros. Exacto. Cuando cantamos juntos, yo creo que esa es la experiencia de todo creyente. No es lo mismo cantar solo que cantar juntos en la iglesia. No es lo mismo. Uno canta solo, sí, los himnos que recuerda, las canciones que recuerda, pero cuando cantamos juntos, nosotros juntos estamos recordando la palabra, lo que Cristo ha hecho, lo que Él ha prometido y lo que también nos ha ordenado. Bueno, vamos a terminar.